presenta el siguiente segmento. El polo más grande del mundo empieza con los jugadores más chicos del mundo. La Rosaura Polo School, niños y adultos. Informes al 11 6447 6780. Mail sanmiguelpolo@yahoo.com.ar. Bueno, y con la presentación de la Rosaura ya lo tenemos en línea a nuestro contador y licenciado en Economía, que seguramente muchísimas cosas tiene que hablar, y me refiero al señor con mayúsculas, querido amigo Néstor Alessandria, que está contento, ¿sabe por qué? Porque el globo zafó, levantó vuelo y zafó del descenso. Muy, pero muy buenos días, Néstor, un gusto. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias también por el elogio, pero el elogio para mi querido Globito, desde ya, ¿no? ¿Y Argentina también va a zafar del descenso como el Globo? ¿Va a tomar aire el pampero de Jorge Newbery y vamos a zafar? ¿Por la selección me estás hablando? No, estoy hablando de la economía. Vamos a despegar. ¿Qué pasa? Yo creo que la economía que va a recibir el próximo presidente, sea Javier Milei o sea Massa, realmente está muy debilitada con respecto a las situaciones del 2015 y del 2019. Un PBI por habitante que cada vez es menor, eh, valores porcentuales inferiores para los asalariados, empleos de menor calidad, y al haber empleos de menor calidad, menor productividad. Y si no hay productividad, la economía no crece. Ujú. También existe un déficit primario de un 2,8% que va a dejar el presidente Alberto Fernández, que es superior al 0,4% que dejó Macri, pero es inferior al 4,5% que dejó en su oportunidad Cristina. Es Ah, decir, que la situación es muy compleja. El tema es saber en el día de mañana quién va a ser el próximo presidente, y además saber quién va a ser el próximo ministro de Economía y presidente del Banco Central. Porque a partir de esto, si bien va a existir una alteración importante en los tipos de cambio en los primeros días, después eso se va a atenuar y normalizar en función de las políticas que tomen cada uno. Por ejemplo, en el caso de Milei, va a estar contrarrestado su ansia de dolarizar en forma inmediata por la unión política que ha tenido conjuntos por el cambio. Independientemente de eso, se necesitan muchos dólares para poder cambiar el importe de los pesos que existen en la calle y los pesos que existen en las cuentas. ujú. En el caso de Massa, yo creo que va a insistir con un desdoblamiento cambiario. Ese desdoblamiento cambiario es un valor importante. Habría que ver cuánto es el tipo de cambio que va a fijar para el importe inferior al dólar, es decir, el dólar oficial, que ya ha tenido un incremento en esta semana porque el día 15 se terminó el importe fijo que tenían en 350 pesos. Me parece que va a haber alteraciones importantes, porque la otra vez fue un tema gradual, pero después del tema gradual resulta que luego de las anteriores elecciones se aumentó un 22% el tipo de cambio. Es decir, que me parece que es una situación que el mercado ve con expectativa, el mercado ve con impaciencia. Obviamente que la mascota está descontenta. Vaya a saber qué tendrá Sí, la mascota. Pero no sí, importa, sí. no molesta. Aquellos Las, la audiencia, las, las mascotas, la audiencia las, entiende. las. Sí, sí. Obviamente ya Sí, esto es aquel que tiene cariño a la mascota, lo entiende, lo comprende. Por ahí sí. pasa gente por la calle, son guardianes. Tengo tres preguntas y apelo a tu capacidad de respuesta en cuanto a lo corto por el tiempo. 8,3% de inflación de IPC, me parece que se les quedó algo en el camino.
de acuerdo a mis cálculos, ¿no? Yo no tengo toda la información que el INDEC puede juntar, pero tengo la información más veraz, que es ir y comprar. Y donde guardo los tickets y hago cuentas, ¿no? Y los alimentos en los últimos 90 días tuvieron un incremento aproximado entre el 45 y 60%. Eso primero, o sea, lo cual me da la sensación de que el INDEC ni Walt Disney se animó a dibujar tanto, por un lado. Por el otro lado, me preocupa qué va a pasar con las LELICs, porque de acuerdo a cómo se maneje, por más que estén en manos de bancos, en manos de municipios, en manos de cajas gubernamentales, no deja de ser un gran problema, porque si esas LELIC empiezan a no renovarse, empiezan a circular, todo ese dinero se va a ir al dólar, lo cual va a producir una explosión inflacionaria muy grande. La gran masa monetaria M1 va a quedar desbordada. Y por el otro lado es lo que vos hablabas de la dolarización. Me parece, y que uno de los candidatos, para no hacer referencia y no mover la balanza, dijo que si él ganaba iba a ser gradual el tema, que no podía ser en forma inmediata. Del otro lado, hablaban de que tenían asegurado 40.000 millones de dólares con las exportaciones argentinas. O sea, yo creo que igual no se pueden hacer castillos en el aire, y yo siempre digo que plata en mano, mano en tierra, ¿no? Para no decir otra cosa. Entonces, Sí, el panorama, como dijo alguna vez Menem, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban. Eh, Como vos dijiste, es muy, muy dificultoso, porque incluso uno de los candidatos es parte del gobierno, o sea que él ya sabe lo que se va a encontrar porque sabe lo que tiene. Entonces, yo veo la situación, yo soy optimista por naturaleza, soy un hombre de fe, pero no veo que estén los jugadores adecuados. Digo yo, me parece. ¿Qué opinás? el candidato del gobierno estima que la situación externa va a mejorar porque dice que ya no va a contar con la sequía, que restó 20.000 millones de dólares a las arcas del gobierno. En realidad va a ser un poco menos porque la superficie sembrada ha sido menor, y se estima más o menos en 13.800 millones de dólares que sí van a ingresar. Por supuesto, esto compensa en parte las reservas deficitarias que tiene el Banco Central de 10.000 millones de dólares y que necesitan siempre del auxilio de yuanes eh, con contraprestaciones de otro tipo para poder pagar los vencimientos al Fondo Monetario Internacional. Me parece que hay una correlación significativa en todo esto, porque de no contarse con reservas en el Banco Central, mal se puede pensar en un plan de desarrollo, mal se puede pensar en seguir dando planes sin discriminación, sobre todo porque no existe ya el incentivo electoral, y tampoco se puede hacer una dolarización inmediata, porque hacen falta justamente recursos. Ujú. Esos recursos se estima aproximadamente en 35.000 millones de dólares lo que lo necesario para poder dolarizar a la Argentina. Ujú. Me Eh, parece, ¿sabes? Que tenemos que apelar un poco a la historia de todo esto, de encontrar un remes Ledikov que cambie la situación. El 6 de enero del 2002, René Nelikov, que era ministro de Economía de Dualde, anunció el fin de la convertibilidad y el tipo de cambio de un peso por dólar a 1,40. Después el mercado lo mandó a 4 pesos y se estabilizó en 3 pesos con 70. Hacía falta una persona de su temple para poder desarmar toda la estructura de la convertibilidad. Eso generó, por supuesto, una alteración importante en el mercado, pero lo que hizo fue abortar un esquema transitorio que fue el de la plata dulce, que en definitiva no generó productividad en la Argentina.
Ujú. Me parece que se está buscando a un remes que haga ese trabajo sucio. Por eso es importante mañana saber quién va a ser el ministro de Economía del ganador y quién va a ser el presidente del Banco Central. Yo Yo creo, creo particularmente, perdón, sí, no, yo creo que mañana va a ser difícil. O sea, dado las características como viene la mano, creo que el resultado por ahí no se defina mañana, lo cual todavía va a traer incertidumbre y más si hay que ir a recontar voto por voto. No estoy hablando de ningún tipo de medida fraudulenta. Lo que estoy hablando es que como esto se define por un voto, va a estar muy peleada la situación y tal vez haya que esperar unos días más. Pero yo te hago hincapié en una pregunta, por sí o por no, vamos, ¿eh? Este, por sí o por no. ¿Es real el 8,3% a tu criterio? Es a criterio nuestro. Al mío no. Al mío es más cerca de un 12 o de un 13 de inflación núcleo que a un 8,3. Lo discuto a muerte el tema. no, yo creo que no es real, pero por supuesto tampoco es un valor, como vos decís, de un 12%, estaría yo cerca de un 10%. Y Ujú. te explico por qué el valor de los mayoristas del mes anterior que influye en los minoristas fue de cerca de un 9%. Entonces, considero que la inflación podría estar en esos órdenes. Ujú. Y hubo Por retoque. supuesto que si uno va al mercado a comprar cosas y demás, se encuentran con precios exorbitantes donde realmente no alcanza para nada. Ni Sí. hablar del tema de los jubilados y demás, que su canasta está ampliamente superada por el índice de precios. No, obviamente. Ayer estuve en un supermercado de origen francés en el cual el kilo de tomate estaba a 3.100 pesos. Y también después estuve verdulería de barrio donde orillaba los 1.500, los 1.100. Eh, a contrapartida de esto, este supermercado francés las bananas las tenía cercanas a los 900 pesos y en otros lados se estaba comercializando a 1.200, 1.300. Entonces Sí, hay un desastre de precios, no hay referencia, por un lado, y estamos tocando, estamos tocando un 140% de inflación, lo cual estamos hablando que tendríamos una inflación interanual de enero a diciembre, tomada punta a punta, cercana al 160% como viene la situación, ¿no? O sea que tenemos que tener en cuenta esas cosas. Bueno, ¿qué te queda como colorario, estimado a mí me amigo? parece que mañana habría que votar con conciencia, con tranquilidad, pensando absolutamente no solamente en la situación individual, sino también la situación del país. Ajá. Me parece que es cierto que hace falta un gobierno de unidad y demás, pero no una unidad declamada, simplemente un gobierno que surja del corazón, que permita conciliar las irreconciliables diferencias que mantenemos hace mucho tiempo. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, le seguimos mandando saludos a Charlie Conde, a Susana España, a Renata ¿Cómo Bilione, es? bueno, un montón de gente que se ha sumado. Charlie Conde, satélite radio en Río Grande, Tierra del Fuego. eh, este, Uh, es territorio, hermoso Tierra del Fuego. es digamos, la zona continental más alejada. Después tenemos la Antártida, o sea, es la mitad del país. Muchos dicen es el extremo. No, no, no nos olvidemos de la Antártida, como decía el licenciado Alberto Onganía. De mi parte, si no tenés más nada, es mandarte un fuerte abrazo, que tengas un excelente fin de semana. La última fecha Huracán jugará tranquilo, vos aliviado, sea cual fuera el Sí. resultado. Y bueno, lo mejor. Y mañana, por supuesto, firmes con el escudo de la Argentina en el pecho, a votar, a poner nuestro voto soberano, porque allí somos nosotros los que vamos a elegir. No, no Sí, es... sobre todo no votar en forma emocional, Ujú. porque quien vota en forma emocional, en realidad muchas veces se equivoca. Eh, no estar atrapado por consignas determinadas que son rutinas hechas por asesores marketineros y demás. Hay que pensar muy bien absolutamente todo y decidir no solamente para nosotros,
sino también para las generaciones que nos siguen. Sí, señor, así es, así es. Bueno, nosotros vamos a una pausa comercial para cumplir con nuestros publicitarios y enseguida seguimos aquí en Libre Opinión. Muchas gracias, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, Carlos.